Amén, muy buenos días, ¿cómo están? Miren, a los que no los hemos visto todavía, no los vimos la semana pasada, feliz año, bienvenidos. Yo les dije, aquí en Casa Libertad les vamos a decir feliz año todo el mes de enero. Ya en febrero ya se acabó, pero realmente la semana pasada iniciamos diciéndoles feliz año, llamándolos a un reto, pero nos dimos cuenta, se nos olvidó adjuntar a eso un deseo de qué es lo que hay en nuestro corazón cuando decimos feliz año. Así que déjenme decirles cuál es nuestro deseo para ustedes, para toda nuestra iglesia. Sí, y creo que la mejor manera de resumirlo es en el deseo del apóstol Juan a su amigo llamado Gayo, que le dice así en tercera de Juan 2, le dice, amado, le dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que ese es nuestro deseo para ustedes. De verdad, los amamos y deseamos que sean prosperados en todo, en todas las cosas, y que tengan salud, pero sobre todo que prospere su alma. Y miren, hoy estamos al día 12 del año. Sí, apenas estamos en el 12 del año. Ya hace 12 días nos estábamos dando abrazos, habían fuegos artificiales, estábamos de vacaciones. Comenzaba una nueva temporada en nuestras vidas. Y para muchos el inicio de año implica el inicio de una nueva temporada. Hay nuevas expectativas, hay sueños, hay anhelos, hay ilusiones. Sí, hay determinación de cambiar nuestra manera de vivir, de hacer nuevos hábitos. Pero mi pregunta es esto: ¿cómo van con eso? La semana pasada dijimos, la determinación del año debería ser esto. Debería ser, yo quiero ser un buen discípulo de Jesús. Eso significa estar tan cerca y tanto tiempo que quien es Jesús se comience a impregnar, comience a salpicar en nosotros, comencemos a convertirnos como Él, y después le sumamos. Bueno, no le sumamos, el Señor dijo, síganme, sean mis discípulos y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces dijimos, vamos a ser buenos discípulos y vamos a ser pescadores de hombres. Entonces otra vez me detengo y les pregunto, ¿cómo van? ¿Cómo van con eso? ¿Ya comenzaron? No, dice alguien por acá muy honestamente, está bien. Sí, o aún nos está costando a arrancar. O sea, la semana pasada dijimos que algunos dijeron, no, enero comienza el 6 porque es el primer lunes. Algunos ya dijeron, no, enero comienza el 13. O sea, ya arrancaron. ¿Cómo vamos con eso? Sí, ¿cómo va tu vida devocional? ¿Cómo va tu tiempo de oración? Tu tiempo con la palabra de Dios. ¿Te has sentado a pasar un tiempo con el Señor? ¿Agarraste un nuevo libro quizás de hábitos atómicos o qué sé yo para poder comenzar a guiarte? La semana pasada les hablamos de una guía de oración para nuestro +1 y la publicamos ahí en todas las redes, la mandamos. ¿Ya comenzaron a orar? ¿Cómo van con su guía? Bien, muy bien, Mimi. Sí, creo que fue la única que dijo bien. Todos los demás como que ya lo vamos dejando ya, o sea, ¿ya comenzaron a orar por alguien en particular? O déjenme preguntar, o ya me tiramos la toalla un poquito, ya lo dejamos tirado a un lado. Mira, hace un momentito cantábamos, yo te busco, sí, con fuego en mi corazón, te anhelo más que a mi ser. Es cierto. ¿Cómo vamos con eso? Miren, la idea no es hacerlos sentir mal. Si se sintieron mal, creo que no son los únicos. Sí. Creo que no son los únicos. Es más, en nuestra experiencia, quizás todavía es muy temprano en el año, apenas estamos en el 12 de enero, pero en nuestra experiencia, o sea, es cuestión de tiempo en que muchos bajen un poquito el ritmo, que muchos los atrape la tiranía de lo urgente, que caigamos en nuestra rutina, en nuestra rutina de siempre. Y saben, sabemos que debemos hacerlo, sabemos cuáles son los beneficios de hacerlo, tenemos el deseo de hacerlo, y sin embargo pareciera a veces que solo tener el deseo y la convicción no es suficiente. ¿Sí? No, nos envolvemos en el día a día, caemos en la rutina de lo normal y dejamos de experimentar lo extraordinario que viene al hacer estas cosas año tras año. Así que la pregunta que yo les quiero hacer el día de hoy, por donde quiero que agarremos el día de hoy, es esto: ¿por qué tiramos la toalla?
¿Qué hay en el fondo que nos hace tener el deseo, tener la convicción, tener la determinación, pero como que no tenemos la gasolina para que nos lleve lejos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Será que es simplemente... ¿Se recuerdan el caso del Triángulo de las Bermudas? ¿Cuántos? Yo soy fanático de esas cosas, así que... Pues en estos casos, ¿sí? Barcos, aviones salen y de repente sus brújulas dejan de funcionar, sus GPS se desconectan y se pierden. Y van navegando, ya no saben, solo van navegando o van volando porque hay que hacerlo. Les fallan y tarde o temprano desaparecen. Y de la misma manera, muchas veces nosotros ahí vamos, salimos volando y comenzamos a volar y de repente nuestra brújula nos falla, nuestro GPS se desconecta y seguimos volando solo por impulso, pero ya no sabemos ni a dónde. Y corremos el riesgo de tal vez caer en el mar y desaparecer. Así que miren, hoy seguimos con nuestra serie Más Uno. Y saben, seguimos con esta serie entendiendo que hasta que no empecemos a trabajar estos aspectos de nuestras decisiones, no vamos a avanzar mucho en ser esos buenos discípulos que anhelamos. Así que otra vez, ¿por qué es que tiramos la toalla? ¿Por qué es que se nos acaba la gasolina? ¿Será que solo es un asunto de estilo de vida? ¿Puede haber algo de rutinas, de decisiones? ¿O será que hay algo más profundo? ¿Será que es algo del corazón lo que nos hace tirar la toalla? ¿Habrá algo más profundo adentro de nosotros que muchas veces nos hace perder el rumbo y detenerlos? Y yo creo con todo mi corazón que hay algo más profundo. Y hasta que no lleguemos a la raíz miren, no importa. Les voy a contar algo. Hace unos días estaba en la noche y no podía dormir. Y entonces comienza uno en el teléfono, en las redes sociales. Y de repente me sale: estamos buscando a hombres mayores de 40 años y mayores de 200 libras. Amén, dije yo. Ya compré el plan de ejercicios y ya se lo entregué a mi hijo también. O sea, porque nos emocionamos por todo eso y lo dejamos a un lado. Así que hoy quiero llevarlos yo a un texto que creo que nos va a hablar sobre todo en ese deseo de ser mayores y mejores discípulos, ¿sí? ¿Qué son aquellas cosas que a veces se levantan en nuestra contra y que nos bloquean el que seamos los discípulos que queremos serlo? Así que para eso estamos en el Sermón del Monte. Jesús está predicando su famoso Sermón del Monte. Estamos justo a la mitad del Sermón del Monte. Y en medio de esas increíbles enseñanzas, después del Padre Nuestro y de enseñarnos a orar y de todo esto, yo me imagino a Jesús que de repente se detiene, hace una pequeña pausa y tal vez mira a sus discípulos a los ojos. Acompáñenme a Mateo capítulo 6 y versículo 24. Mateo capítulo 6 y versículo 24. Y en medio de todo esto, si me pueden poner aquí Mateo 6, 24, por favor. En medio de todo esto, el Señor los mira y les dice: hey, mírenme. Dice: ninguno puede servir a dos señores. Y después les explica: porque o amará al uno y aborrecerá al otro, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y después todavía le dice: por eso dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, yo creo que esto no está hablando de que no puedes tener 2 trabajos, 3, 4. Esto no está hablando de un buen manejo de una agenda. Jesús, cuando habla de servir, está hablando de una relación señor y amo. O sea, señor, amo con un esclavo. Y dice: ningún esclavo, ningún siervo puede servir a 2 amos. Dice, no va a poder tener absoluta devoción a ambos. Y entonces Jesús menciona cuáles son estos 2 amos que constantemente están luchando por nuestro corazón. Y dice: no podemos servir a Dios por un lado y no podemos servir a las riquezas por el otro. O vamos a amar a Dios y menospreciar a las riquezas, o vamos a amar a las riquezas y menospreciar a Dios. Pero no vamos a poder servir a los 2. Y la palabra para riquezas acá es la palabra mamón. Algunos lo asocian con un Dios pagano, pero realmente es simplemente una palabra que significa, que habla de la riqueza personificada, o que habla de la avaricia.
Entonces Jesús está diciendo, hey, no podemos servir a Dios y a la avaricia. O sea, no podemos ser siervos de Dios mientras somos esclavos de este afán desmedido por tener más y más y más, y por poseer más y adquirir más y más cosas. Entonces, lo que Jesús está diciendo, o sea, Jesús nos presenta este conflicto que hay en nuestros corazones entre servir a Dios y servirnos a nosotros mismos, a ese deseo de tener más, a esos deseos quizás terrenales que tenemos. Y es interesante que la palabra que usa es que cuando tratamos de hacer ambos, uno de ellos se va a sentir menospreciado. Entonces por eso es que Jesús termina, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Entonces inmediatamente el Señor comienza a ampliarnos esto un poquito. Y miren cómo lo sigue ampliando. Versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por nuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Estamos en Mateo 6:25. Miren, generalmente este texto nosotros lo vemos como un llamado a, hey, no se preocupen por el sustento, ¿sí? Por la comida, por la ropa. Sin embargo, el Señor creo que está haciendo mucho más en este texto. Y primero comienza a hablar del afán. ¿Sí? El afán, o sea, habla de una preocupación, de una ansiedad, de algo que buscamos con empeño y con ansiedad alcanzar. Y entonces Jesús básicamente nos está diciendo, aquello que nos afane, aquello que con empeño nos atraiga a buscarlo, eso es nuestro Señor. Eso va a ser al final de cuentas nuestro Señor. Eso va a demostrar hacia dónde va dirigida nuestra devoción. ¿Sí? Su principal intención del Señor es exhortarnos, es motivarnos a nosotros a dejar de servir a Mamón, a la avaricia, a las riquezas, y poner nuestro afán en buscar y servirle a Él. Ahora, ojo, déjenme parar aquí un momentito, porque esto no significa, entonces no me esfuerzo en el trabajo, entonces no voy a dar la mía extra en la oficina, entonces no. La Biblia tiene muchas advertencias al respecto de esto. Sí, por ejemplo, en 1 Timoteo 5:8. En 1 Timoteo 5:8 nos dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, es peor que el incrédulo. O sea, la Biblia no está promoviendo la haraganería, la Biblia no está promoviendo la irresponsabilidad. Después lo dice en 2 Tesalonicenses 3, nos dice así, dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. O sea, que tampoco coma. Y en Eclesiastés no lo dice un poquito más en positivo y más balanceado. Nos dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Entonces el llamado de Jesús no es a ser irresponsables. El llamado de Jesús no es a ser haraganes. Ay, no, es que yo no me afano por las riquezas, entonces aquí estoy en mi casa viendo tele. No, ese no es el llamado del Señor. Hay una clara responsabilidad de sostener a los nuestros, de producir, de disfrutar el fruto de nuestro trabajo. Lo que Jesús nos está diciendo es, yo no quiero que convirtamos las riquezas, yo no quiero que conviertan el bienestar terrenal en nuestro Señor. Porque cuando nuestras fuerzas, cuando nuestro empeño y cuando nuestro enfoque están principalmente en eso, entonces inevitablemente, ¿qué es lo que dice? Vamos a menospreciar al otro Señor, al Señor. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y por eso el llamado es, hey, no se afanen, o sea, no se entreguen desmedidamente, no se afanen por su vida. Sí, lo que Jesús está diciendo es, cuando el deseo de alcanzar estas cosas terrenales se roba toda mi atención, obstaculiza mi devoción a Dios, y entonces tengo un problema. Y el Señor lo sigue ampliando. Y miren, versículo 26 dice, el Señor lo sigue ampliando, quizás un poquito pareciera más poéticamente, pero de una manera muy clara. Sí, Mateo 6:26 nos dice así, dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan,
ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahora, yo no sé si se dieron, pero el Señor acaba de ampliar aquí 3 grandes áreas en las que nos afanamos. 3 grandes cosas en las que nos enfocamos, nos afanamos y nos perdemos. La primera es esta. O sea, número 1, nos afanamos en nuestro sustento. ¿Qué vamos a comer? ¿Sí? Y el Señor comienza diciendo: hey, las aves del cielo no se preocupan por eso. El Señor las alimenta, ellas no siembran, ni ciegan, ni recogen, y nuestro Padre las alimenta. Y sin embargo, una de las áreas de constante atención en nuestras vidas es nuestro sustento. Mucha concentración, mucho tiempo, mucha ancho de banda mental se va en qué hacemos y cómo podemos generar más. Ahora, otras, esto no es un llamado a la irresponsabilidad. Hay demandas bíblicas al respecto. O sea, no hay un problema con buscar trabajar y buscar cómo genero más. O sea, no hay un problema con eso hasta que hay un problema con eso. No sé si me explico. O sea, eso no es un problema hasta que es un problema. Y este problema, el problema con el sustento y la ansiedad que eso nos produce, muchas veces lo vemos nosotros manifestado de 2 maneras. La primera manera es cuando nuestro afán deja de ser un afán, una atención por nuestro sustento y se convierte en un afán y una atención simplemente por más. O sea, ya no es quiero proveer, quiero que nada nos falte. O sea, ya no es Señor, dame el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ya es el Señor, dame el pan de los siguientes 20 años de un solo ahorita. Ahí es donde esto comienza a volverse un problema. Y yo creo que eso es lo que el Señor está condenando. Eso es lo que nos roba la paz al final del día. Eso es lo que nos roba la atención. Eso es lo que muchas veces se sale de control. Y esto es lo que Pablo más adelante nos advertía. El famoso versículo de que el amor al dinero es la raíz de todos los males, está en ese contexto. Mírenlo, en 1 Timoteo capítulo 6 y versículo número 8 dice, miren cómo comienza, dice: así que, qué difícil esto, y me confieso culpable. Dice: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y sigue, versículo 9. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y entonces nos dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esta semana, mientras estaba preparándome, me topé con un TikToker, bloguero, no sé, youtuber, algo, ¿sí? Y él me llamó la atención cuando lo vi, porque su enfoque, dice, él entrevista a personas mayores. Su trabajo es, él va en la calle y ve a una persona que ya tiene cara de ya tener algunos añitos encima, y va y los entrevista y les pregunta: hey, ¿qué consejo le darían a los más jóvenes? Sí, ¿qué cosas has aprendido en tu vida? Ese tipo de cosas. Y me llamó la atención una entrevista que vi, que creo que, bueno, resumí, era un tema común entre todos los demás, pero creo que este era el que mejor lo decía. Así que miren este video, solo quiero que lo vean y después vamos a seguir hablando de esto. Miren este video. What is something you thought was really important when you were younger, but as you got older, you realized it wasn't that important? Material goods and more money than one really needs. As a younger person, I think, we tend to want to make a lot of money and acquire a lot of material things, have a big house, great car, all those things. And, I realize that's not what life is about. Life's about your relationships, love, and being able to know what abundance really is and what enough means, and having enough. It's peaceful.
I love being peaceful. Life's simple. It's not that complicated. And the more complicated we try to make it, the more peace you lose, right? I mean, simplify. That's where we're at. I got a beautiful wife. I got a great family. I've got my health. I've got enough money that I don't have to worry about things. It's not like we're, billionaires or multimillionaires, but we're totally fine. And it is enough. ¿Qué tal eso? Tenemos suficiente que puedo alimentar a mi familia, no somos millonarios, pero estamos bien. Y eso es suficiente. Eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer, ¿o no? Dice, miren las aves del cielo. No se afanan por eso, Dios las alimenta. Y después Pablo nos dice, hey, con tener comida y techo, estemos contentos. Pero hay algo en nosotros que de repente cambia y de repente comenzamos buscando proveer para nuestra familia, lo cual es perfectamente santo y bueno y noble y recto. Y de repente eso se desvía y agarra por no, solo es que quiero más. ¿Cuánto? No sé, más. Quiero mucho más. Y ahí nos vamos perdiendo. Ahora, esa es la primera. Cuando nuestro deseo por proveer se convierte simplemente en un deseo por más. La segunda forma en que simplemente el sustento se pierde de vista es cuando nuestro afán por el sustento, cuando ese querer más comienza a obstaculizar mi relación con Dios. Ahí es donde necesito comenzar a tomar decisiones, hacer ajustes, cambiar hábitos. Dios no puede ni va a ser el perdedor en la lucha por tu atención. Y hay una advertencia en el Antiguo Testamento y me encanta a mí, no lo voy a poner en pantalla, pero hay una advertencia. Tal vez voy a poner solo el último versículo en pantalla, pero el pueblo de Dios acaba de llegar a la tierra prometida y Dios les dice, cuando ustedes entren a la tierra y ahora se multipliquen y sus ovejas se multipliquen y Dios les dé de todo y estén cómodos y coman y estén saciados, o sea, básicamente cuando sean prosperados y les vaya bien, dice. Y miren lo que dice el versículo Deuteronomio 8:18. En el 8:18 dice, no, sino acuérdate, en ese momento acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. O sea, el Señor está diciendo, hay un riesgo que cuando tú ya tengas todas tus necesidades satisfechas, te olvides de Dios. Y el Señor le dice, no, en ese momento acuérdate de Jehová tu Dios. Él es el que te dio todo esto. Él es el que te permitió proveer. Él es el que te permitió tener, qué sé yo, lo que necesitas y todavía más. De Él viene esa habilidad. Acuérdate de Él. No dejemos que nuestro deseo por más nos robe nuestra atención de Dios. Y no dejemos que el alcanzar más nos robe a Dios. Entonces el Señor comienza a hablar de las cosas que nos desvían. Número 1, está el deseo de nuestro sustento. ¿Y saben cómo me doy cuenta yo de esto? Yo digo, ¿cuántas conversaciones han tenido? Estamos a 12 del año. ¿De qué nuevos planes y qué nuevos proyectos y qué nuevas cosas vamos a hacer para producir más? ¿Cuántos han tenido ya conversaciones de ese tipo? Bueno, está bien, o sea, se vale. No. ¿Cuántas conversaciones han tenido de cuántos planes y cuántos nuevos proyectos y cuántas cosas van a hacer para acercarse más a Dios? Miren, más de los que esperaba. Gloria a Dios por eso. Pero la realidad es que la gran mayoría de personas tienen todas las conversaciones de cómo producir más y muy pocas conversaciones de cómo acercarse más a Dios. Entonces el Señor dice, primero, está el afán por nuestro sustento. Número 1. Número 2, está el afán, y este nos va a pegar duro a todos, por nuestro bienestar físico. Esto nos va a pegar. ¿Saben qué dice el texto? El texto decía así, dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura? Ahora, alguno aquí dirá, pastor, yo soy chaparrito y feliz. O sea, de verdad que ese no es mi problema. O sea, pero es que eso no es lo que está diciendo. Lo que el Señor, la palabra en griego es una palabra que la palabra es halikia. Y eso, más que tener que ver con la estatura, tiene que ver con la edad. Ahora, lo que el texto nos está diciendo es, no nos afanemos tanto por resistirnos a envejecer, que abandonemos
al Señor. No nos afanemos tanto por extender nuestra vida, por añadir años a nuestra vida, como si dependiera de nosotros. Ahora, al igual que con el sustento, esto no es un llamado a la irresponsabilidad. Debemos comer bien, coman bien. Sí, van 7 libras en lo que va del año. Me tienen que decir, pastor, qué flaco se ve. O sea, todo eso es importante. Ya. Coman bien, y eso solo es cerrándose un poquito la boca. Hagan ejercicio, por supuesto. Hagamos ejercicio. Descansemos. O sea, todo eso es bueno y es válido, y el Señor no lo condena. Esas cosas simplemente demuestran que amamos la vida y reconocemos que la vida es un regalo que Dios nos ha dado. Pero cuando todas nuestras fuerzas, cuando todo nuestro empeño, cuando toda nuestra atención se centra en eso, ahora tenemos un problema, ¿o no? Cuando mi afán, ¿sí?, está en simplemente cómo añado años a mi vida, cómo me veo lo mejor posible, cómo no envejezco, cómo eso se podría llamar crisis de la mediana edad, pero ¿saben? Eso demanda tiempo, eso requiere tiempo, eso demanda atención, eso demanda recursos, y eso me roba espacios para ser un buen discípulo. Bien, yo conozco a muchos que no tienen problema en levantarse a las 4 de la mañana un día sábado para ir a correr, pero cuidadito y los convocamos a las 6 a una jornada de oración, porque es muy temprano. O sea, sí, comer saludable, entrenar y cosas así son increíblemente buenas, pero también increíblemente demandantes. Y sin embargo, estamos dispuestos a hacerlo. ¿Saben por qué? Porque creemos que son importantes. Así que comamos bien y ejercitémonos y hagamos todo eso, pero no dejemos que eso nos robe nuestro tiempo con Dios. ¿Están conmigo o no? ¿Sí? Recuerden, Dios los va a alimentar, y también Dios es el que nos guarda, el que nos sana. Nuestros días están contados, por mucho que nos afanemos. Yo he visto gente que wow, parecían conejos, solo lechugas comían, morirse muy jóvenes, y gente que le echan sal a todo, morirse muy viejos. Y esto no es un llamado a ser irresponsables con la comida, solo es un recordatorio de que el día y la hora están en las manos de Dios, no en la nuestra. Entonces nos afanamos por nuestro sustento, nos afanamos por nuestro bienestar físico, y número 3, y otra vez, esta también nos va a pegar duro. Muchas veces nos afanamos por nuestra imagen. Por nuestra imagen. Jesús comienza a hablar de la imagen, y básicamente dice: hey, ni se afanen por qué se van a vestir. Miren los lirios del campo. Ni Salomón con toda su gloria se vestía así. Y a veces hemos dicho: no, esto solo habla de que es importante vestirse. Pues, o sea, no somos ese tipo de iglesia que estamos. O sea, es importante vestirse. Es un chiste, se tenían que haber reído. Pero cuando el Señor inmediatamente lo compara con Salomón y nos habla, dice: ni Salomón con toda su gloria se vistió así. Estamos viendo que esto no está hablando solo de la necesidad de cubrirnos. Esto está hablando del deseo que tenemos de vernos bien, ¿sí? Ni Salomón con toda su gloria se miraba así. No nos afanemos porque vamos a vestir, ¿sí? Y yo digo, ¿qué tan seguido nos encontramos en un ambiente, en una atmósfera de vanidad, donde lo más importante es cómo nos vemos por encima de cómo está nuestro corazón? Podemos pasar horas frente al espejo. Podemos pasar horas frente al espejo y segundos tratando nuestro corazón. Jesús a los fariseos les dijo: eso se llama sepulcros blanqueados. Por fuera están lindos y por dentro están muertos. Y Dios otra vez promete que Él nos va a vestir con lo que necesitamos. ¿Saben?
O sea, Levi's tapa igual que Gucci, o sea, de verdad. Versículo 31. Versículo 31, voy a seguir adelante. Señor lo comienza a aterrizar y dice así: no os afanéis diciendo pues, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, los incrédulos, los que no creen en Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí está la clave. Aquí está la clave para entender el problema de abandonar el impulso de buscar a Dios, de obedecerle y de ser un buen discípulo. Y es que muchas veces, tú y yo, muchas veces, nuestro corazón está más alineado con los gentiles que con el Señor. Nuestro corazón muchas veces está más alineado buscando lo que el mundo busca y no lo que el Señor pide de nosotros. O sea, eso es lo que Jesús está diciendo. Hey, los gentiles buscan estas cosas. Hey, los que no creen en Dios, los que no son discípulos, ellos se preocupan desmedidamente por su sustento, por su bienestar físico, por su imagen. Dice, y estas cosas transitorias, el problema, se nos olvida que son transitorias y se convierten en supremas, se convierten en nuestro Señor, y vivimos como que si eso fuera lo más importante. Y ahí es donde viene el problema. Cuando eso se convierte en lo más importante, eso se convierte en mi Señor, y eso se roba mi afán, eso se roba mi devoción. Pero los verdaderos discípulos, dice, tienen otro Señor. Versículo 33 dice, más dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, con cada nuevo año viene un llamado claro del Señor. Es como que Jesús, así en el Sermón del Monte, se detiene, nos mira a los ojos y nos invita a ser parte de una vida donde hay un solo Señor. Ahora, dice, buscad primeramente. Significa que segundamente y terceramente, o sea, que estas cosas tienen un lugar. O sea, sí tienen un lugar, solo no deben ocupar el primer lugar. O sea, estas cosas sí son importantes, pero primero lo primero. ¿Y qué es lo primero? Dice, buscad primeramente el reino de Dios. Eso significa Dios gobernando mi vida, Dios gobernando mis pensamientos. Eso significa Dios gobernando mis palabras, Dios gobernando mis acciones. O sea, Él es Rey y Señor. Buscad primeramente el reino de Dios, dice, y su justicia. Esto significa Dios moldeando mi vida, depurando, limpiando mi corazón pecaminoso e impulsándome hacia la piedad. Entonces yo les pregunté al principio, el dejar todo esto tirado, ¿es solo una cuestión de hábitos o hay algo más profundo? Hay algo mucho más profundo. Y es que el dejarlo tirado viene cuando nuestro corazón comienza a olvidar que Cristo murió por algo más importante que cualquier aspecto terrenal, que cualquier cosa que esta tierra nos pueda ofrecer. Y así que el camino de regreso comienza en detenernos y poner nuestros ojos y mirar la cruz. Y mirar esa cruz que nos recuerda lo que verdaderamente es importante. Y es que el Hijo de Dios, Jesús, dejó su trono, vino a la tierra, dio su vida para darnos algo que excede las ofertas de este mundo. El Hijo de Dios padeció una muerte horrenda para cambiar nuestras almas, para saciar el vacío que había en nuestro ser, un vacío que solo Dios puede llenar, y un Dios al que solo nos podemos acercar ahora por medio de Cristo. Eso es lo que la cruz viene a recordarnos, ¿sí? Y el problema es que nuestros corazones se enfocan en cosas que Jesús dijo en otro versículo, que la polía y el orín corrompen, y no nos enfocamos en aquello que no va a pasar nunca, en aquello que va a permanecer para siempre. Y cada año, cada principio de año, por la pura gracia de Dios, el Espíritu Santo hace algo en nosotros, ¿o no?
Comienza el año y despierta un nuevo celo y dice, no, este año sí voy a buscar más a Dios. No, este año sí voy a leer mi Biblia. Este año sí voy a orar. Este año sí voy a ir a la iglesia. Este año finalmente me voy a involucrar en un grupo. Y el Espíritu Santo hace algo por pura gracia, que al principio de año nos invita a regresar a Él. Y debemos guardar nuestro corazón, porque si no, sin darnos cuentas y sin querer, vamos a ser seducidos otra vez por las ofertas terrenales, lo que el mundo nos ofrece. Y volvemos a hacer de esas ofertas nuestro Señor, y cuando las hacemos nuestro Señor, menospreciamos al otro Señor, al Señor. Así que necesitamos desesperadamente regresar a la cruz para que nuestros corazones vean y regresen a lo que es realmente importante. Así que, solo aterrizando esto, también guarden su corazón ahorita de no escuchar lo que yo no estoy diciendo. ¿Sí? Esto no es un llamado a una vida irresponsable, vaga, sin planes. Esto no es un llamado a una vida donde me descuido y ¿qué importa? Esto simplemente habla de una vida donde Cristo es el centro, donde Él se vuelve la cabeza, donde Él es el eje de todo, una vida donde Él gobierna todo y yo estoy completamente sometido a todo. Completamente sometido a Él. Una vida en la que si algo está luchando por Dios, contra Dios, por mi atención, mis deseos y mi gozo, Dios gane. De eso se trata, ¿sí? Ahora, estamos en medio de una serie que se llama Más Uno. Estamos hablando de ser pescadores de hombres. ¿Qué tiene que ver esto con ser pescadores de hombres? ¿Qué tiene que ver esto con el más uno? ¿Sí? Deténganse y vuelvan a pensar en esto rapidito. Dos señores, Dios, nosotros, las riquezas, los deseos, la carne, todo. O sea, si queremos servirlos a ambos, vamos a terminar menospreciando a uno de ellos. Entonces, por un lado está nuestro anhelo terrenal de ser servidos y de satisfacer todos estos deseos. Y por el otro lado está el anhelo de Dios. ¿Y cuál es el anhelo de Dios? Él dice, en Mateo 20:28 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Saben? La única forma de responder al llamado de Dios, de amar, de alcanzar, de discipular a otros de una forma eficaz, es que Cristo se convierta en el Señor. Porque de lo contrario, yo soy el Señor. Y entonces yo voy primero. Y la idea de compartir mi vida, mi tiempo, mis recursos y mi fe con otros pasa a una prioridad muy, muy baja. Pero cuando Cristo es el Señor y sus deseos son mis deseos y Él gobierna todo, ahora yo anhelo lo que Él anhela. Y parte de lo que Él anhela es el decir, yo no soy el centro del universo, yo vine aquí para servir a otros. Cuando Cristo es el Señor, el más uno se convierte en algo más fácil. El más uno se convierte en algo que podemos hacer ahora fácilmente. Así que, y termino con esto, si nuestro anhelo es ser buenos discípulos del Señor, necesitamos clamar a Dios desesperadamente para que nuestro corazón se rinda completamente a Él. Que su Santo Espíritu nos ayude a llevar nuestro corazón a Él antes que a cualquier otra cosa que el mundo nos ofrezca. Que podamos cederle el trono de nuestra vida a Él y sacarnos a nosotros mismos de ese trono, y así honremos la gracia que vimos derramada en la cruz del Calvario. Que nuestra oración sea que Dios se convierta en nuestro más profundo anhelo y preferencia. Así que, amados, y regreso a donde comencé, Tercera de Juan 2, amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas. Amén. Yo deseo que sean prosperados, que nada nos falte, que tengamos sustento, bienestar, salud, abundancia, que nada nos falte, pero que no se nos olvide que es así como prospera nuestra alma. Que no dejemos que esa prosperidad de todas las cosas nos robe la paz que Dios nos da y no nos robe al Dios de paz que estamos buscando.
Y que nuestra resolución de este año es ser buenos discípulos, que estemos tan cerca del Señor por tanto tiempo, que el Señor se comience a impregnar en nosotros, y que eso nos impulse a ser pescadores de hombres, teniéndolo a Él como el único centro. Esa es nuestra resolución, esa es nuestra meta del año, ese es nuestro deseo para nosotros. Y oro que el Señor nos ayude a hacerlo, porque cuando nuestras vidas se rinden a un solo Señor, cuando nuestras vidas caen rendidos ante un solo Señor, y es el Señor correcto, todo lo demás cambia. Quizás muramos con un par de ceros menos en el banco de lo que hubiéramos querido, pero si el Señor provee y tenemos lo que necesitamos, pero Él estuvo primero, nada va a reemplazar esa paz y ese gozo que viene de ponerlo a Él primero. Amén. Si puedes hacerlo cómodamente, ponte de pie ahí donde estás. Y saben, cada año es esto. Cada año me lo propongo, cada año lo dejamos tirado. Gloria a Dios que servimos a un Dios que lo puede hacer otra vez, ¿o no? Que no venimos al principio de año y le decimos: Señor, ahora quiero, otra vez, no, ahora ya no. Gloria a Dios que Él puede hacerlo una y otra vez. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Señor, y venimos delante de ti, yo primero, Señor, convencido de mi propio pecado, reconociendo que sí, a veces ha habido afán. A veces ha habido afán, no solo por proveer, por más. Y he dejado, Señor, que ese afán muchas veces me robe mi devoción, mi atención y mi tiempo dedicado a ti. Señor, reconozco que sí, los 40 pegan, Señor, y uno quiere sentirse más joven y no quiere envejecer. Y a veces he dejado que eso robe mi atención y mi tiempo y mi devoción a ti, Señor. Padre, reconocemos que muchas veces hemos querido servir a dos señores y te hemos menospreciado a ti. Y primero que todo te pedimos perdón, Señor. Pedimos perdón, Padre. Tú eres Rey, tú eres Señor. Ayúdanos a someter todo lo demás a tu reinado y a tu señorío, Padre. Y glorifícate en nosotros, en todo lo que hacemos. Padre, que este nuevo año podamos ser prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, amén, Señor. Pero que nuestra alma prospere a la par de todo eso, Señor. Te lo pedimos hoy, Padre, y te lo pedimos en el nombre maravilloso de aquel que es poderoso para hacerlo otra vez. En el nombre de Jesús oramos.